La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice el verso 3 de Hebreos: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. La palabra del Señor es un compendio que tiene en su contenido gracia, tiene en su contenido amor, tiene en su contenido historias donde nosotros podemos ver cómo y cuán grande es el poder del Señor. Y si nosotros seguimos leyendo este capítulo de Hebreos, comienza a hablar de varios personajes. Y eso hace que podamos ver la fe de forma práctica. La fe no es un sentir. La fe no es una fantasía. Y aquí hay varias facetas que nosotros podemos ver de hombres que la palabra de Dios dice que tuvieron fe. Dice que Noé preparó un arca para que su casa pudiese salvarse. No había habido nunca lluvia, no había habido nunca tormenta, pero por la fe este hombre comenzó a construir un arca. Por la fe Abraham, Dios lo llamó y siendo llamado obedeció para salir del lugar donde estaba, para recibir una herencia. Y sin saber a dónde iba, él obedeció a Dios. Fíjense lo interesante de lo que es la fe de estos hombres. No era un momento de emoción, no era un momento de exaltación, sino que era una fe expresada en hechos. Dice también que por la fe Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aun cuando había pasado el tiempo, porque le creyó a Dios que era fiel para cumplir lo que había prometido. Y dice también que por la fe Abraham mismo, cuando recibió ese hijo, se atrevió a darle a Dios, a ofrecerle a él, a su propio hijo, sabiendo que Dios le había dicho que de él nacería una multitud que no se podría contar. Y sigue diciendo relatos, mis hermanos. Sigue hablando de Moisés, sigue diciendo acerca de Moisés que decidió dejar donde él estaba, allá en casa de Faraón, y seguir al Señor. Y dice que por la fe Moisés celebró la Pascua. La Pascua que celebró Moisés era celebrando la liberación de Dios a su pueblo de la opresión de Egipto. Así como usted y yo celebramos la Pascua, que significa que Jesucristo resucitó de los muertos y ha perdonado nuestros pecados y vive para siempre. ¿Cuántos celebran esta Pascua? ¿Cuántos tienen esta celebración?
Dice también que por la fe cruzaron el mar Rojo. Que por la fe caminaron 7 días alrededor de unos muros y esos muros se cayeron. Y comienza a hablar de otros hombres. Y la Biblia dice que muchos apagaron fuegos impetuosos, evitaron la espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fugas a ejércitos extranjeros. Leones se convirtieron en gatos. Hornos de fuego, Dios los puso como aire acondicionado. Esa es la fe. Y si podemos ver qué hizo cada uno de ellos, hermanos, la fe se traduce en varias cosas. La fe se traduce en obediencia. Cuando Dios le habló a Abraham, Abraham le obedeció. Y tal vez el Señor está hablando a su corazón. Y usted diga, yo no tengo fe. La fe comienza cuando usted comienza a prestar atención a lo que Dios tiene para usted. También dice la palabra, de acuerdo a estos relatos, que la fe es práctica. La fe del cristiano, la fe de estos hombres no es teoría. La fe significa que usted se va a mover de ese lugar donde usted esté. Usted sabe que en estos relatos que están aquí, hay 3 elementos que son comunes entre Abraham y usted, entre el apóstol Pablo y usted, entre David, entre cualquiera de estos grandes hombres de Dios y usted. Primer punto en común. 1, eran seres humanos como usted y como yo. 2, estaban viviendo en circunstancias humanas como usted y como yo. Y 3, tenían al Señor como usted y como yo. Así que sí, dele la gloria al Señor. El estar en Cristo no nos exime de situaciones difíciles. Aunque la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales con el Señor, no vivimos en las nubes, ¿verdad? Sino que estamos sujetos a condiciones humanas. Estos hombres que estaban allí estaban sujetos a esas mismas condiciones. Y ellos le creyeron a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí le creen al Señor? Amén. ¿Usted sería capaz de obedecerle a Dios en esta noche? Y lo primero que Dios te dice es, déjame entrar en tu vida. Y tu vida va a cambiar. La palabra de Dios no dice que Abraham era bueno. Dice que le creyó a Dios. Y Dios intervino en su vida. Para que Dios intervenga en tu vida, tú no tienes que ser bueno. Tienes que permitir que Él intervenga en tu vida. Y Él hace las cosas. Y te transforma para bien. Dice la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que tiene en el Señor su fuerza. Porque cuando pase por el valle de lágrimas, lo transformará en fuentes. Así que no importa el valle donde usted esté hoy. El Señor te va a ayudar a cruzarlo. Si ese valle se llama enfermedad, Él te va a sacar de ese valle. Si ese valle se llama necesidad,
Él te va a sacar de ese valle. Como quiera que se llame ese valle donde tú estés cruzando en este momento, la palabra de Dios dice que no solamente te va a sacar de ese valle, sino que te va a ayudar a transformar ese lugar, ese desierto, en fuente de aguas, en bendición, en gracia, en gloria, en salud, en bendición. Así que ponte de pie en medio de la situación donde tú estés. Ponte de pie. Acabamos de revisar muy por encima historias de hombres que le creyeron a Dios. Y Dios transformó esas vidas. Pero hay una vida que el Señor quiere transformar. Hay una historia que el Señor quiere cambiar y es la historia de tu vida. Así que allí donde usted está, repita esta oración conmigo si usted quiere que el Señor cambie su historia. La palabra de Dios dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y acabamos de ver que eso tenía que ver con obedecerle. Por eso yo te invito a que le creas a Él hoy. Si no lo tienes en tu corazón, dile que venga. Dile: Señor, quiero que vengas a mi corazón. Quiero que transformes mi vida. Quiero que cambies la historia de mi vida. Que mi vida sea transformada y bendecida. También este llamado es para usted. Si está en medio de necesidades. Yo no sé cuál es la necesidad, pero estamos viviendo tiempos muy difíciles. Pero son tiempos que, al igual que los tiempos pasados, fueron tiempos donde Dios intervino aquel día en el pasado y puede intervenir hoy en la historia de tu vida. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo quiero que tú intervengas en mi vida. Que así como cambiaste la vida de Abraham, como cambiaste la vida de Noé, como cambiaste la vida de aquellos jóvenes, que transformaste un horno en un lugar cálido, que aquellos leones fueron sus bocas cerradas. Así te digo, Señor, que hoy te creo. Hoy te creo. Aleluya. Ahora dale un aplauso al Señor. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.